Buenas noches, vamos a empezar. Acuérdense que el tema de hoy día es relacionar la literatura con las demás artes. ¿Qué parangón, qué semejanza, qué relación existe entre el mundo de la literatura con la pintura, la música, la escultura, entre otras? Y para ello el profesor Chico va a hacer una breve introducción, cómo se puede dar una relación entre el mundo literario con las demás artes que nosotros conocemos. Ya llegó Cristian. Adelante, profesor. Pero usted siempre, como buen mediterráneo, siempre me avienta al ruedo sin esperarlo. No, es que esos son los prólogos de las clases. Bueno, lo de mediterráneo lo digo por su nariz, ¿no? Porque Claro, de perfil sí parece de rabino, ¿no? Bueno, 100%. la literatura y las demás artes tienen muchos vasos comunicantes. De manera particular, a mí me gusta sobre todo la relación que hay entre la pintura, la literatura, también la relación de la música con la literatura, pero de manera particular la pintura. Eh, y generalmente todo el mundo recordamos la cuestión de, por ejemplo, la Ilíada, ¿no? Cuando Homero describe el famosísimo escudo de Aquiles, ¿no? Que le fue regalado vía petición de su madre y hecho por Hefestos, por el mismísimo Hefestos, esa descripción maravillosa de ese escudo, que no sé si sea posible poderlo, humanamente posible poderlo hacer, pues, pero esa relación en donde la narración, la expresión de las palabras complementa la expresión visual y viceversa, es muy interesante. Obviamente podemos encontrar relaciones muy directas. La Biblia, por ejemplo, ¿no? Está llenísimo de la relación, los grandes pintores. Te recuerdo la Capilla Sixtina, magníficamente pintada, sobre todo el fondo, el, el juicio final por Miguel Ángel, ¿no? La descripción magnífica que hace, la interpretación de estos hechos, hasta ¿Es entender que donde se tocan los dedos? ¿Es esa pintura? Que está Dios tocando. ¿Es esa? No, ¿verdad? está en la misma Capilla Sixtina, está en el techo, que es Ok. cuando Dios le da el chispazo de vida a Adán. No, en el fondo, eh, allá en el altar, está el último juicio, donde se ve un Jesucristo sin barba, enojado, y donde se ven a través de una serie de imágenes todo lo que va a suceder el día del juicio final. Ok. Por un lado, la desesperanza de los pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es muy interesante estos puentes comunicantes entre las artes porque permiten, no sé si llamarle préstamos, si llamarle enriquecimiento en algunos momentos. Obviamente los lenguajes y las técnicas y los recursos que utiliza cada arte son diferentes, pero me parece que, por ejemplo, la pintura tiene un carácter muy de momento, muy simultáneo, mientras que la literatura nos permite irlo llevando a lo largo del tiempo, que la reflexión se estire, que las palabras tengan su efecto un poco más allá de lo inmediato. Y para no, ahí ya que el profesor continúe, porque creo que ya no sé más que decir. No, lo que pasa es que me acuerdo de lo que decían los antiguos, ¿no? De que decían que la poesía es como una pintura que habla y la pintura es como una poesía que calla. Es decir, hay una estrecha correlación entre las artes y la literatura en todos sentidos, ¿no? Por ejemplo, Platón no concebía la música sin un texto literario. Y esto lo aplicamos muchas veces en la vida diaria, ¿no? Mucha gente cuando lee pone la música de fondo para, para digerir la lectura, para asimilarla, ¿no? ¿Qué opinas, Poche, de esa relación música-literatura? Sí, pues que sí, creo que muchas personas lo aplican tal cual así, unen su lado musical con la literatura para que se les haga a lo mejor un poco menos pesada, creo yo, al momento de escuchar.
las canciones que te gustan, creo que te relajas un poco, tu mente se relaja y puedes entender un poco más lo que se está leyendo, pienso yo. Y hay gente que no puede separar esa dualidad, ¿no? Por lo menos a mí me han dicho, cuando leo, cuando estudio, me concentro más, asimilo más si escucho la música, ¿no? Entonces, ahí, eh, independientemente de si sabe él que hay una relación estrecha entre las artes, la está aplicando, ¿no? En ese sentido. Claro, Entonces, y creo que también el debate de nuestra generación, profe, si el reggaetón puede entrar en el arte o en la poesía o no, creo que ahí hay un buen debate entre arte y música. ¿Qué puedes escribir musicalmente hablando para que sea arte o qué ya no es arte, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, creo que la está muy gente, transgiversado. sí, sí, la gente que se sube a las orugas y que muchas veces nada más nos dejamos llevar por el sonsonete, eh, si analizamos la letra de algunos que cantan, que por cierto son sus textos propios, traen buenos mensajes, nada más que ya de un plumazo los señalamos como algo sin sentido, como algo muy aburrido, como muy monótono, pero hay buenos letristas en ese tipo de cancioneros o de cantantes, ¿no? ¿Usted qué opina, señor Cristian, la relación entre la música y la literatura y otras artes? Estoy de acuerdo, pues, se mezcla mucho porque la música es como un relajante, es como para que te centres en ti y te olvides mucho de lo que está pasando por fuera, entonces es muy útil para la literatura, para que te centres en el libro y no estés pensando tanto en distracciones que pueda haber en el lugar en el que estás. Pero también hay gente que por el ruido, por la música, como sea, también se distrae y no se concentra al 100 en el libro. Entonces, más bien depende de aquí de la persona si aprende más como, o sea, si puede aprender con ruido o simplemente nada más, pues nada más leyendo. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la literatura y la pintura, cuando leemos y si leemos a un buen autor, inmediatamente nuestro mecanismo mental empieza a funcionar, ¿no? Es decir, empezamos a imaginar, a crear, a estructurar los conceptos, las ideas que van fluyendo a través de la lectura y empezamos a imaginarnos, a pintar un cuadro mental de lo que estamos leyendo y de una manera muy personal lo estamos clarificando, ¿no? Lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí viene otra situación, en el caso de la película y el libro. Hay gente que dice, no, está mejor la película, y hay gente que señala que está mejor el libro, de acuerdo, o sea, cuando es el mismo contenido, ¿no? Entonces, la pregunta es, profesor Chico, ¿qué relación hay, diferencia entre una película y un libro con la misma temática? El libro se lleva a la pantalla, pero ¿qué sucede ahí, profesor? Pues como todo arte, los lenguajes son diferentes y obviamente hay que adaptarse para poder llevar el mismo mensaje, que eso es a veces lo que falla. Se quiere llevar de manera directa el mensaje tal como está, o la historia, la narración, etcétera, de un libro a una película, y lo que hace es perder el efecto. Generalmente los buenos ejemplos donde se ve que hay un texto que se adapta al lenguaje del cine, termina siendo algo diferente, hay algo diferente que el director logró captar y que al plasmarlo en la pantalla se logra el mismo mensaje, se logra la misma intención, se logra tal vez lograr esas mismas sensaciones, pero obviamente hay algo totalmente novedoso con un lenguaje distinto. Hay un cuento que a mí me gusta mucho de Cortázar, yo sé que a usted Cortázar no le gusta mucho, pero que se llama Las babas del diablo, y que es un cuento maravilloso porque rompe
la cuestión de la realidad, dónde está la realidad, dónde está la interpretación de la misma, dónde está el juego de lo que va más allá, la ficción, etc. Y Antonioni, Michelangelo Antonioni, si no me recuerdo si se llama, hace una adaptación en los años 70 de este cuento maravilloso de Cortázar, que se llama Blow Up, y cambia cambia la historia, cambia los lenguajes, cambia la forma visual de llevar esas metáforas, y entonces se logra un efecto muy similar. El efecto de realmente será que lo que vemos, lo interpretamos de la realidad, es lo que realmente está ahí. Porque en la historia que nos cuenta Cortázar es un escritor que está ante una cámara, está ante una máquina de escribir y que nos cuenta y no sabemos si está hablando el que está ya muerto o el que está en el pasado, el presente, el futuro, y nos habla sobre un hecho aparentemente de un acto criminal ahí, pero en Blow Up es diferente, es un fotógrafo de modas que también tiene la inquietud de ver más allá de lo de su cámara, y aparentemente con el apoyo de la cámara logra distinguir allí un homicidio, y entonces empieza a enredar la historia y logra los mismos efectos en el sentido de qué realmente lo que vemos de la realidad, aún con los artefactos humanos que hemos creado, realmente qué es la realidad y qué no. Y en este sentido, tanto el cuento como la película logran ese efecto de inquietar en un lado al lector o al espectador. Y puedo hablar de otros ejemplos que realmente son pocos, donde se logra este puente muy interesante entre la literatura y el cine, por ejemplo. Muy bien. No sé si ustedes, gracias, profesor. No sé si ustedes hayan visto una película y hayan leído el libro y tengan alguna opinión. ¿Qué es mejor para ustedes o es igual? O a ver, Juárez, Poche, hay un autor americano que es William Burroughs, el cual tiene varias obras como Naked Lunch, Junkie y varias. Y Naked Lunch, El almuerzo desnudo, el libro es muy bueno, se me hace muy bueno, lleno como de una atmósfera, pues sí, un poco junkie, sobre drogas y cosas como psicológicas que pasan, está como comprendiendo varias cosas. Y la película es completamente un fiasco. Es un fiasco muy malo, o sea, no refleja la idea principal que tenía el autor y fue muy criticada por eso también, sumado a sus eh, malos efectos especiales. fue uno de los maestros de Charles Bukowski, don William Burroughs, de esos poetas malditos que todavía deambulan por ahí, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. por ejemplo, en ese sentido, Gabriel García Márquez no quería que se le escenificaran sus libros porque decía él que no estaban acordes con lo que él había escrito en la novela y que no le agradaba el contenido ya cuando se filmaba tal libro y simple y sencillamente no estaba de acuerdo. Pero no sé qué lo haya convencido de que alguna simpatía monetaria lo convenció y ahí está, ¿no? Unas películas buenas, otras peores y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, regresando al mundo de la literatura, se dice que un buen poema es el que está hecho con tal perfección que quien lo escucha parece que está viendo lo que escribió el autor, ¿no? La Ilíada es un poema y cuando ustedes lo leen, no sé si empiecen a imaginarse a Aquiles, a Agamenón enojado, a Helena muy feliz y contenta, dejándose raptar por el tal Paris, el ataque a las murallas, los dioses allá confabulando para defender a los dos bandos respectivos, la furia de defensores y la muralla impenetrable
la ofrenda a los dioses. Entonces estamos leyendo a través de los cantos, como se llamaban, y no sé, empieza uno a imaginarse esas batallas, esas guerras épicas, que sin haber estado uno ahí, ese es el mérito, sin haber estado uno ahí, empieza uno a imaginarse, a transportarse, ¿no? En el tiempo y en el espacio. No sé, Alexis, si tengas algún comentario, o estás triste por la máquina. Estoy triste, pero no. Pero pues ya se me va a pasar. Me va a olvidar. Muy bien. Pues a lo mejor lo que se me ahorita mencionando de eso, me viene pues ahora sí que a la memoria esa película, la de Troya. Ajá. Yo creo que a lo mejor, y siento que en mi caso, me gusta más como que verlo, porque a lo mejor pues solamente leyéndolo me platican de cómo es esa época, pero ya viéndolo visualmente es como que se me hace más interesante el saber cómo es lo que usaban ellos, sus vestimentas, todo esto. Es como que siento que me llama un poquito más la atención en ese aspecto. Así es. A ver, y por ejemplo, en el caso del mundo de la pintura con la literatura, por ejemplo, a través de los cuadros pictóricos, sabemos cómo era la vestimenta en el siglo XVIII, cómo eran las fortalezas, los castillos, los caminos, eh, las costumbres, las ferias medievales. A través de los cuadros nos está mostrando una ventana al mundo de aquellos días, y ahí el autor, el literato, puede tomar esos cuadros como referencia, ¿no? De cómo era la forma de vida, como si fueran Los fotografías. paisajes, ¿no, profe? Así es. Es como cuando destruyeron Varsovia y sus alrededores para reconstruirla, andaban batallando y cómo hacerle, y alguien se acordó que en épocas pasadas había un dibujante que se la pasaba feliz dibujando los monumentos, las calles, todo lo que le agradaba de Varsovia, y tuvieron la fortuna de encontrar los dibujos, y fue uno de los pilares que fortalecieron la reconstrucción de la ciudad después de que fue bombardeada y asaltada por los nazis, y gracias a esos dibujos se reconstruyó, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Pero Actualmente es Serbia, profe, es Croacia. no estamos hablando de Varsovia en Polonia, Ah, ok, Polonia. Ya, allá en el famoso gueto, ya. el pianista y demás. No vas a Sí, dejar que... esas películas de la Segunda Guerra Mundial te transportan mucho a la significación de cómo era. Eso, sí. Así Sin es. verlo, creo que sí, los libros de la Segunda Guerra Mundial son muy buenos en ese sentido. Muy bien. Profesor, ¿alguna intervención? Pues en esta parte estaba yo aquí con un libro de Mario Vargas Llosa, tiene algunos libros que hacen una mención directa sobre la relación de la pintura, la literatura y el erotismo de manera particular. Pues hay una pintura que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que él describe en El elogio de la madrastra, que es una novela pequeña que habla sobre, no sé si hayan tenido la oportunidad de leerlo, si no se los recomiendo, una maravilla, y aparte se la van a aventar en 2 horas, yo creo. Es la historia de un viudo que se casa nuevamente, la madrastra alrededor de 40 años, y hay un chamaco adolescente, 12, 13 años, rubio, ojos azules, que parece un ángel. Entonces siempre hay esa descripción de los ángeles en las pinturas del Renacimiento, etcétera. Y hay una parte muy, muy interesante, me voy a permitir leerla, si me permiten ustedes, para poder ver cómo la pintura se relaciona con la literatura y logra estos puentes que enriquecen. Es la pintura de Bronzino, un pintor del Renacimiento del siglo XVI, donde está Venus y detrás está su hijo Cupido, el cual está muy próximo a darle un beso y le toma un pecho. Y detrás hay unas figuras alegóricas, está una mujer, una serpiente, una mujer dando gritos con una pose de locura, está la ira, esas son símbolos como tal. Ustedes saben que el amor tiene estos símbolos de volver locos, de que hay maledicencia, de la pasión, la ira, etcétera, ¿no? Está a su alrededor. Dice,
Cuando la boca del niño buscó la suya, no se la negó. Entrecerrando los ojos, se dejó besar y le devolvió el beso. Luego de un momento, envalentonados, los labios del niño insistieron y empujaron, y entonces ella abrió los suyos y dejó que una nerviosa viborilla, torpe y asustada al principio, luego audaz, visitara su boca y la recorriera, saltando de un lado a otro por sus encías y sus dientes, y tampoco retiró la mano que de pronto sintió en uno de sus pechos. Reposó allí un momento, quieta, como tomando fuerzas, y después se movió y ahuecándose, lo acarició en un momento respetuoso de presión delicada. Entonces, aunque la pintura es muy, la imagen está llena de estos simbolismos y podemos ver este toque del beso, el momento, las palabras terminan de dar este halo de erotismo al momento. Entonces, me parece que siempre habrá un puente, no solamente entre la pintura y la literatura, sino entre todas las artes, las cuales van a permitir tener una mayor amplitud de esas sensaciones, de esos pensamientos, de esas reflexiones que nos van a llevar a completar nuestra experiencia artística. Muy bien, profesor. Excelente. Hay una frase que ha viajado a través del tiempo y que dice que escribir es pintar con palabras, ¿no? Ahí se condensa otra de la relación profunda que existe entre la literatura y en este caso la pintura. Lo vamos a ver con más artes, con otro tipo de artes. En el siglo XIX, a finales y principios del XX, en España existió una generación de poetas que le llamaron la generación del 98. Entre ellos estaba pues, Antonio Machado, Manuel Machado, León Felipe y otro que se llamó Juan Ramón Jiménez. Él escribió un libro pequeño donde hace la descripción de su burro, un burrito que lo acompañaba, y el libro se llama Platero y yo. Entonces vean cómo pinta, así literalmente, cómo pinta Juan Ramón Jiménez a este burrito con una sencillez muy preclara y que nosotros empezamos a imaginarnos cómo es ese animal con estas palabras sencillas que el autor lo pinta, ¿no? Dice, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Entonces, si lo empezamos a leer y a deducir y con 2 o 3 veces, nos empezamos a imaginar, ¿no? A ese burrito llamado Platero, con sus ojos negros, azabache, de cristal duro, suave como el algodón, y nuestra imaginación vuela, se transporta a cuadricular ese animal con la breve descripción que está dando el autor. Pero no te duermas, platícanos algún comentario. Muy bien, ¿qué más? No, Silvia, ¿algún comentario? Pues nada, como yo acabo de llegar con lo que comentó usted de lo del burrito, como que me pareció algo como ternura, Así me es. dio ternura, no sé por qué. No, pues de eso se trata. De hecho, está clasificado como literatura infantil, ¿no? Pero pues ese término es muy ambiguo. Pregúntenle a los viajes de Gulliver, que es que infantil, una crítica durísima a la Inglaterra de su tiempo. Ah, pero es literatura infantil. Alicia en el País de las Maravillas, literatura infantil. ¿Cuál? De infantil no tiene nada. Pobres niños. Temas como lesbianismo y hongos. Ay. ¿En serio? ¿En serio, profe? ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, Cristian, ¿qué más? ¿Algún comentario? Pues sí les diferencia
de la literatura que es como más tu imaginación. Tienes que echar tu imaginación a volar y pues nada más leyendo, o sea, no tienes nada más y tienes que crear la historia en tu cabeza. Así es. Aquí, por ejemplo, entran en juego muchas cosas, ¿no? El talento, obviamente, la creatividad, la imaginación, incluso la improvisación, ¿no? Como en el teatro, ¿no? Cuando a la gente se le olvida a los actores, un buen autor es el que improvisa a través de la obra y así también el escritor. Hay escritores buenos que tienen una narrativa excelente y te están pintando cuadros a cada ratito. Hay escritores como Jean Genet, que se les olvidan los personajes y los deja ahí colgados, deja montado al jinete y nunca lo baja del caballo. Aparece una vez y de repente ese personaje ve, o sea, argumentos muy deshilachados, ¿no? Entonces ahí no puedes tú pintar tu escenografía de lo que está narrando el autor y te pierdes. Muy bien, aquí ya nos señalan que estamos a punto de algún comentario antes de que el profesor haga la conclusión. Poché, Alexis, ¿algún comentario? Pues creo que hay que darle como la importancia a la literatura. No sé, de mi caso, creo que dejo a la literatura como el último de las artes, el último nivel, por así decirlo, y no, al parecer se puede juntar muy bien con las demás, se puede mezclar bien y se pueden sacar cosas pues de importancia para la humanidad, creo que en eso. Pero ¿por qué en el último nivel? No sé, siento que, o sea, a veces yo no sé si es por la forma en cómo me criaron, no sé, pero siento que el cine es un poco más divertido, siento que la música es un poco más explicativa, te da a entender más cosas, porque a lo mejor no tenemos como mexicanos La literatura. el ámbito de leer, exactamente. Ahí está Y el talón de Aquiles. yo también algo parecido, o sea, yo de leer un libro prefiero mejor como ver una película si es que la hay, porque ahí me explican gráficamente qué es lo que está pasando y todo. Por lo mismo de que no sé, bueno, a mí en lo personal no tuve tanto, no me inculcaron tanto el leer. Ya. ¿Y Alexis, qué piensa? Pues sí, es que sí es un poquito más divertido, entretenido ver algo visual que a lo mejor algo pues que estamos leyendo, pero yo creo que a través de los libros hay muchas cosas que a lo mejor y no se transmiten tanto en lo visual, que son muy interesantes. Pero ahora sí que dependiendo qué autor es el que les gusta, porque también no van a leer a lo mejor algo que no les va a como interesar. Y pues nada, es todo. Muy bien. Yo pienso que aquí, Entonces, con todo respeto, la palabra es ignorancia. No conocemos autores, sobre la literatura. así es. En ese sentido, no porque sea culpa nuestra, ¿no? Sino porque no está forjado el hábito de la lectura en nuestro sacrosanto país. ¿O no, Silvia? Ujú. Porque de hecho, no sé en qué país la verdad, pero le decían que el camión era gratis si llevabas un libro y pues ya la gente se ponía a leer los libros y así. Ah, O sea, se subían al camión con su libro. sí, Ujú. excelente. Esperanza, Y así digo, estaría súper bien que aquí los camiones, o sea, estaría muy chido. sí, pero que lo leyeran, ¿no? Que nada más lo cargaran. Leería hasta con ganas. Puro Me llevo, vaquero acá de este lado. me llevo una enciclopedia. Nos queda poquísimo tiempo. Profesor, la conclusión, please. Bueno, ahorita que estaba yo escuchando lo primero que se me viene a la mente es que en este momento corremos un peligro que es muy grande, el que las imágenes reemplacen a las ideas, que es algo que está presente y que tenemos que luchar, porque este mundo donde la imagen está primero, nos deja como vacíos, nos deja con pocas ideas. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer, ustedes que van a estudiar comunicación tienen que tenerlo muy claro,
que las imágenes siempre tengan de fondo una idea, no que aparente llevar una idea, y que las ideas son importantes porque son las que nos permiten entender el mundo y obviamente transformarlo y cambiarlo. Eso por un lado, a manera de resumen lo que están diciendo. Ya del contenido, me parece que la relación entre la pintura, la música, es decir, todas las artes y la literatura, abre un horizonte que lo que hace es enriquecer la palabra. Es decir, se explota al máximo las posibilidades que ofrecen todas las artes. Es como en una orquesta sinfónica. Si juntamos la literatura, la música, el cine, lo que va a suceder al final es que tengamos una mejor expresión del mundo, de nuestro mundo, de nuestra vida y de la realidad. Pues me parece que al final de cuentas no podemos decir que las artes se separan, al contrario, forman parte de un mismo vaso comunicante, solamente que con aspectos distintos. Les agradezco. Muy bien. El tiempo se agota. Antes de que nos corran, nos vemos y mañana continuamos. Y que pasen buenas noches. Adiós. Mañana continuamos. Nos vemos. Mañana, profe, descanse. Buenas noches. Igualmente, Nos gracias. vemos.